En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares. Originando una lluvia de meteoritos. Buenas noches, bienvenidos un día más a Lluvia de Meteoritos, el programa de literatura de Tader Televisión. Hoy tenemos como invitada en el plató a una mujer que es sanitaria y escritora, Carmen Martínez Maricó, Carmina. Buenas noches, Carmina. Mil gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en Lluvia de Meteoritos. Buenas noches, pues gracias a vosotros por haberme invitado. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, gracias. Es común. Bueno, antes de comenzar a conversar, me gustaría dar unas breves pinceladas sobre ti, sobre tu obra. Carmen Martínez Maricó nace, Carmina, como la conocemos todos, nace en Ellín, aunque lleva viviendo en Molina más de 30 años, es auxiliar de enfermería y ha ejercido su profesión en el Hospital Clínico Virgen de la Risaca durante muchísimo tiempo y desde hace tan solo unos meses está trabajando en el Hospital de Ellín, de su ciudad natal. Ha sido miembro de los grupos literarios La Molineta y El Retén y sus relatos han aparecido diseminados en numerosas antologías, en libros colectivos con títulos como No me cuentes cuentos, Cucurucho de microrelatos, Lo que esconden las palabras. Algunos de ellos los tenemos aquí sobre la mesa. Y en solitario ha publicado en la editorial Tirano Bandera el exitoso Decálogo del Moribundo Acompáñame. Yo conocí a Carmina hace mucho tiempo, era una clienta habitual de mi mercería y como teníamos en común el amor por la literatura, pues cada vez que iba a comprar, pues siempre echábamos un rato conversando de libros, recomendándonos incluso lecturas. Un día Carmina me preguntó si conocía de algún taller de escritura, ¿no?, para iniciarse un poco, y dio la casualidad que en esos momentos el ayuntamiento había convocado un taller literario, un taller de escritura que iba a impartir el profesor y escritor Rubén Castillo y al que yo ya estaba matriculado. Así que Carmina no dudó en matricularse y a partir de ese momento comenzamos una relación bastante más estrecha. Carmina, tú siempre has comentado que de alguna forma tu asistencia a ese taller de escritura y sobre todo el haber conocido a Rubén Castillo, de alguna forma te cambió la vida, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero me cambió la vida el ir a ese taller de escritura en el que compartí con vosotros y bueno, con gente como Santa Cruz García Piqueras y bueno, gente que ya ya teníais libros, ya era gente importante y bueno, me abrió un mundo nuevo y por supuesto que Rubén con su forma de impartir, de decirte las cosas, pues claro, me cambió la vida absolutamente, porque yo nunca me hubiera atrevido a escribir relatos, publicarlos. Yo solo había acontecido en mi familia una historia personal que yo quería plasmar en un libro. De momento solo lo he hecho en un relato, pero bueno, algún día escribiré ese libro,
pero bueno, esa intención fue la que me llevó a aprender sí. a querer aprender a escribir. Y claro, pues con una persona como Rubén Castillo, Y, de la forma que tiene de engancharte, sí, de ponerte en la literatura, pues por supuesto que me cambió sí. la vida. No, y de hecho, bueno, los consejos que nos daba Rubén, yo creo que han sido Sí, determinantes, ¿no? fundamental, Los consejos literarios fundamental. para todos los que asistimos Sin su a sus consejo, talleres. el libro de Acompáñame no existiría. Sí. ¿Tú consideras que es necesario para iniciarse en la escritura el asistir a talleres literarios? Hombre, yo lo recomiendo absolutamente porque en principio contactas con gente con las mismas inquietudes que como tú. Entonces vas a un lugar donde la puesta en común es fundamental. Cada uno, cada persona, pues tiene su literatura favorita y esa puesta en común nos enriquece mucho a todos. Yo sí lo recomendaría, por Sí, muy supuesto que sí. recomendable. Y bueno, y poner en común lo que tú dices, Claro, las escrituras, los textos de cada uno, claro, eso es fundamental, leerlos ahí en voz alta, al principio da un poco de corte, sí, sí, pero enseguida da mucho te corte. habitúes. Pero bueno, luego ya es habitual. Muy recomendable. Sí, Bueno, tú siempre has comentado que al igual que fuiste una escritora tardía, que comenzaste a escribir tarde, sí. también fuiste una lectora tardía. ¿Y eso? Bueno, fui una lectora tardía en cuanto a literatura en sí. O sea, yo si no hubiera hecho estos talleres, hubiera estado con vosotros, hubiera leído vuestras obras, pues digamos que no me hubiera introducido tanto en la literatura. Pero sí que es cierto que años atrás, con el bendito círculo de lectores, Sí. empezamos a comprar libros y cuando nos hicimos con una buena cantidad, pues sí que empecé a leer. Lo que pasa es que luego lo dejé y lo retomé más adelante. Más adelante. Hay Mm. que ver la cantidad de lectores que ha hecho Círculo de Lectores en Sí, este sí, sí, país, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ese señor que llegaba con su maleta o Con esa señora al su... Sí, catálogo sí, sí, sí. y ahí, bueno, pues te animaba a leer Sí, un sí, libro todos los yo ahí meses. conocí, por ejemplo, a Alberto Vázquez Figueroa, que ahora no es tendencia, pero es un hombre que ha escrito 100 y pico libros Sí, de temas variados. Y sabes tú que era reportero bélico sí, es un y hombre es un hombre muy, muy prolífico. muy... Además, bueno, como personaje, un El personaje, personaje ¿no? Yo tuve es... la suerte de conocerlo un día, de Sí, comer ay, con él, qué y bueno, envidia. fue una auténtica gozada, ¿no? Su experiencia Sí, de claro. vida, contando pues todas esas aventuras como reportero, ha viajado por todos los lugares. Dentro de tu afición a la lectura, ¿qué género, ahora mismo, qué género es tu preferido para leer? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la novela histórica. Seguramente el no haber podido concluir en mi adolescencia los estudios correspondientes porque tenía obligaciones en casa, sabes tú que la gente que teníamos negocio ¿Negocio? familiar íbamos de cabeza. Y, y eso me ha ido preguntándome, entonces iba leyendo, iba aprendiendo cosas que no tuve oportunidad. Pero bueno, un buen libro, no digo que no a ninguno. O sea, tampoco es que me guste mucho la novela negra, pero claro, yo tengo amigos que han escrito libros muy buenos y los puedo leer también, claro. Sí, sí. Pero vamos, sobre todo la novela y la novela histórica. La novela histórica. Sí, Sí. Tus primeros relatos comienzan a aparecer en los libros colectivos, con La Molineta, con sí, el Retén. Algunos de ellos, como decimos, los tenemos aquí están aquí. sobre la mesa. ¿Qué sensación recuerda el ver por primera vez tus textos escritos en Bueno, un libro? es una sensación inolvidable. O sea, el primer relato que escribí con La Molineta está ahí, que se titula Mamá, ¿para qué sirve este tapón? Nos acordamos que antes todo el mundo recogíamos tapones Tapones, para hacer acciones solidarias y bueno, la verdad es que la primera vez que lo vi impreso en ese libro, cargado también con escritores de mucha categoría, como vosotros, como Manuel Moyano, como tú, y tanta gente conocida, pues para mí fue un shock, pues, la verdad. sí, mucha gente. Es una sensación, es como un hijo literario, Sí, nunca mejor dicho, y es una sensación que no se olvida nunca. sí. Mucha gente lo decimos y no lo cree, que Sí, cuando tú ves tu libro, por ejemplo, en el escaparate de una librería, sí, sí, es sí, una sí. sensación que como cuando te enseñan, ¿no? A tu hijo, o no a tu primer hijo, a todos tus hijos, ¿no? Por ejemplo, sí, Algo, no sé, que no sí. se puede explicar. Es difícil describirlo, ¿eh? Sí, Es una sensación de alegría, de emoción, que es difícil de compartir.
pero es algo muy bonito. Sí. Después el publicar, el ver tus textos publicados, eso también es de alguna forma un aliciente, ¿no? Para Sí, seguir sí, sí, emprendiendo nuevos proyectos, el seguir ahí dándole. Y sí, desde luego reunirte con gente que tiene pues tus mismas inquietudes, eso exacto. también siempre es un aliciente. Y yo creo que todos los grupos literarios a ti te han servido como Sí, aliciente, ¿no? hombre, por supuesto, porque ves, estás con gente que tiene mucha calidad literaria y entonces tú te esfuerzas más para mejorar y para aprender todo lo que puedas, porque todo el mundo no tiene esa suerte de estar rodeada de gente que sabe mucho más que Sí. tú. Y además, bueno, al final es como una peña de amigos. Sí, 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 Sabes que cada vez que hay presentaciones, cada vez que hay actos sí, literarios, sí, 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 siempre se acude sí, en conjunto, incluso después se le echa el eh, alboroque, ¿no? Porque a los actos literarios también hay que echarle sí, 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 el alboroque. En 2015, hace ya 10 años, cómo pasa el tiempo, sí, te decides por fin a publicar y publicas en solitario Acompáñame, ¿no? sí, Tu libro, El Decálogo del Moribundo, que en realidad es una guía para acompañar a los seres queridos en cierto, ese último tramo de su vida, ¿no? sí. Carmina, ¿qué te empujó a escribir este libro y qué va a encontrar el lector en él? Bueno, pues me empujó el que en mi casa, bueno, yo soy de Guín, ya lo sabéis, el tema de la muerte yo solo he vivido con absoluta normalidad. O sea, mis abuelas tenían su trajecico en el armario, La mortaja. la mortaja, sí, y estaba todo previsto. O sea, todo el mundo sabíamos dónde había que enterrarla, cómo, y todas las directrices estaban ya hechas, ¿no? Entonces yo me voy a trabajar a la resaca, ya empiezo a tomar contacto con multitud de personas que están muy enfermas, algunas al final de la vida, y entonces me doy cuenta que la gente, o sea, obvia la parte del final de la vida. O sea, yo veo gente que está a punto de morirse y que no se hacen a la idea, que son gente que no está preparada, que no tiene testamento, que no han dejado nada proyectado cara a los hijos o los familiares. Y claro, eso a mí me crea una inquietud y una sorpresa. Y, y ya empecé a pensar en escribir algo. No, no, tenía claro todavía el qué, pero una noche recibimos a un muchacho joven en la planta. Yo lo recibí como una persona que venía a morirse. Pero claro, yo una vez que estoy atendiendo a esa persona, con la familia, yo me di cuenta que ese muchacho no sabe que se está muriendo. O sea, había un complot entre toda la familia para que no supiera que se estaba muriendo. Y claro, a mí aquello pues, me sorprendió, pero es que no sabía que se estaba muriendo ni su propia mujer. Eso entre un par de familiares habían secuestrado esa información y el muchacho, pues bueno, estaba como, claro, estaba grave, tenía una enfermedad, pero él pensaba que tenía una enfermedad a largo plazo. Pasajera. Su mujer acababa de tener un niño pequeño y claro, pues su mujer, como se quedaba un familiar esa noche, pues la mujer se fue a su casa con el bebé. Y claro, empieza a avanzar la noche, ese muchacho empieza a gritar de forma descomunal. Claro, los familiares salían a pedir medicación, pero es que ese muchacho no tenía dolor. Ese muchacho lo que le pasaba es que se había dado cuenta que se estaba muriendo. Entonces pegaba unos alaridos, de verdad, todavía se me ponen los pelos de punta y hace muchos años, hace más de 10 años. Bueno, pues nada, tenemos ahí, yo tengo una breve conversación a las 4 o 5 de la mañana con la familia, porque claro, encima le decían, Pepe, no te vayas. Bueno, Pepe, no recuerdo el nombre del chico. Y claro, eso yo notaba que acrecentaba el dolor y los gritos del muchacho. Entonces yo, ya te digo, hacia las 4 o las 5 de la mañana me acerco, porque me ha venido 2 o 3 familiares más, y le digo, ¿por qué no le decís lo contrario? Porque claro, si él se está dando cuenta y le está diciendo que no se vaya, digo, mejor le decís lo contrario. Que se vaya tranquilo, que se vaya en paz, que vais a cuidar de su mujer o de su familia. Y fue una noche muy dura. Yo me fui a las 8 de la mañana, el muchacho todavía había aflojado ya se había quedado algo más tranquilo. Pero vamos, yo me fui
y luego al día siguiente cuando pregunté, bueno, unas pocas horas después el muchacho falleció. Y claro, yo me ponía a pensar, cuando haya venido su mujer, que ya no sé si le dio tiempo a verlo vivo, cuando se entere que nadie le ha dicho nada, digo yo que eso no va a ser una forma de facilitar la buena comunicación entre la familia. ¿Cómo se va a criar esa criatura, un crío que se queda sin padre tan joven, con tantos problemas a posteriori? Porque claro, si nadie sabía nada, a saber. Y ese caso, digamos que ya es como la gota que colmó el vaso. Y entonces todo lo que yo vi, o sea, yo en el libro tengo 10 recomendaciones. Cada recomendación es una fotografía de algo que yo vi allí en mi trabajo. O sea, gente que se pone a hablar al lado de una persona que está a punto de fallecer, que hablan cosas que no deben, como si vamos a vender la casa, si vamos a cosas que no proceden. También te tengo que decir que la familia siempre todo lo hacen porque creen que no les escuchan. Sí. Por eso yo siempre incido 1000 veces en que el oído es lo último que se pierde, que si tienen que hablar cosas que lo hagan fuera de donde esté la persona que está por partir. Y bueno, todas esas cosas que a mí me impactaron, pues las escribí en el libro. Ya el libro son 40 páginas, Sí. no es un libro al uso, son recomendaciones aisladas, muy cortas. Porque Sí, pero muy concisa y muy directa. exacto. Esa era mi idea. ¿Y por qué crees tú que la muerte en estos momentos es un tema tabú en nuestra sociedad? Pues yo creo que es porque la gente vive mucho el voy a vivir ahora. Voy a vivir ahora, lo prioritario es el trabajo, las vacaciones, el que me compro un coche nuevo. Y entonces la parte de la reflexión que hemos tenido siempre, eso se ha perdido. Entonces si yo disfruto hoy, yo voy a disfrutar hoy, pero de las vacaciones de este año, del año que viene, y cuando venga ya me ocuparé, Sí. que es un error, porque cuando llega, la muerte llega en cualquier momento. Sí, incluso somos conscientes, parece que Claro, no vamos a morir nunca. es que parece que la muerte es cosa de personas mayores. Sí. Y yo, por desgracia, he metido en una bolsa gente de todas las edades. Pues tú has visto morir a mucha gente. Sí. No tanta como yo hubiera querido, pero sí, sí. Tú eres también asidua a congresos, a simposios, Sí. donde se trata el tema de Sí. la muerte, ¿no? Claro. ¿Qué buscas en esos encuentros? Pues fundamentalmente aprender, que es lo que me ha llevado hasta ahora. O sea, en Elche de Alicante hay un congreso desde hace mucho tiempo que se llama La muerte y el morir, que han venido pues gente de científicos y personas muy relevantes que tocan estos temas. Son gente que son psiquiatras, cardiólogos, bueno, gente de primer nivel que no le han dado mucha trascendencia, pero es un aprendizaje continuo que me sirve a mí, primero como persona y luego como profesional, Como profesional. y como autora. escritora, y como autora mejor. Sí, sí. Y bueno, eso es lo que siempre se ha dicho de ese túnel, ¿no? Que muchos Sí. moribundos Sí. han visto. ¿Existe ese túnel? Pues hay mucha gente que sí que lo ha visto, yo no. Por ahora. Yo de momento no lo he visto. Sí que he tenido sí alguna visión, porque tuve una enfermedad en un momento determinado, pero sí hay muchísimas. Además está documentado en uno de los congresos de los que voy habitualmente, que es en Albacete, que se llama Vida más allá de la vida, que hay, digamos que toda la gente relevante del mundo que está en estos temas ha estado ahí. O sea, cardiólogos que han estudiado el final de la vida, que lo han estudiado y han pasado por entonces, claro, han pasado por este congreso y yo he aprendido mucho de ellos, claro. Y el poder acercarte a una persona que ha escrito un libro a nivel mundial, pues para mí es una satisfacción. Sí, sí. Tú has asistido con tu libro a muchas charlas, muchos programas, muchas mesas redondas, ¿no? Hablando de este tema. ¿Notas que Acompáñame, tu libro, es un libro necesario? Sí. Sí, mi libro es necesario, sobre todo la información
que puede estar en mi libro, puede estar en cualquier otro sitio, pero sí porque es un libro que tenemos que pararnos a pensar. O sea, yo ya estoy pensando, ahora que estoy sana, que no tengo ninguna enfermedad, qué va a ser de mis libros, o sea, qué voy a hacer con los libros, porque mis hijos de momento no me han salido muy lectores. Entonces, claro, tengo una gran cantidad de libros y entonces estoy viendo varias posibilidades, porque claro, son una serie de libros que los tengo durante muchos años, a los que les tengo mucho cariño y que a mí me han servido mucho como persona y como lectora. Y entonces estoy barajando varias posibilidades de qué hacer con mis libros. Y como eso, todo. Entonces la gente, cuando se casa, tiene que hacer testamento. ¿Por qué? Porque, mira, si te divorcias, puedes volver a hacerlo, porque además es una cosa que es barato. Pero tienes que dejar en un sitio, o tienes que escribirlo, o tienes que decírselo a gente que tengas en tu entorno. Tienes que saber que si tienes una enfermedad, si quieres hacer el testamento vital. Son preguntas que hay que hacerse, pero ya. Que hay que hacerlas cuando uno está bien y está vivo y no hay ninguna enfermedad. Porque mañana podemos salir, tenemos un accidente de coche y se acabó. Y se acabó. Entonces, a los que se quedan vivos, les dejas una faena. Sí. A ver dónde te entierran. Si no le has dicho nunca a tus hijos dónde quieres que te entierre, el que se queda, de verdad que se queda con un problema importante. Sí. Entonces tú vuelves un poco a tus orígenes, ¿no? De tu familia. Claro. Esas abuelas que tenían su mortaja preparada. Sí, sí, sí. Yo, como mercero, todavía pillé esa época. Sí, sí, sí. Recuerdo estar en el mostrador y llegar una mujer a comprarse unas puntillas con las que estaba confeccionando el sudario con el que quería que la enterraran, Sí. quería que la enterraran de ese color, Sí. Arreglando un poco la almohada donde iba a reposar su cabeza, ¿no? Por el Claro. resto de la eternidad. Incluso mucha gente pues tenía unas bragas limpias, Sí, sí. unas medias nuevas, Claro. para estrenarlas en ese momento, porque antes también se amortajaba a la gente. Claro. Ahora es la bolsa donde Exacto. te meten y lo que te hagan en el tanatorio. y lo que te hagan en el tanatorio. Exacto. Pero bueno, incluso eso, si tú tienes alguna cosa, Sí. lo puedes dejar Sí. previsto. Sí, 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 yo viví todo eso lo he vivido yo. Sí, Ginesa, por ejemplo, la fotógrafa, me contaba que ella ha recibido a clientes que han ido a tomarse la foto y es la foto que quiere que le pongan en Claro. el cementerio, en la lápida, Claro. porque si no, pues sacan del móvil alguna foto desenfocada. Sí, sí. Y bueno, quieren ir. Nosotros tuvimos un bien problema peinados. con la foto de mi madre, porque mi madre era muy presumida y yo, madre mía, a ver qué foto le ponemos que salga lo guapa Sí. que era ella, porque la verdad es que mi madre era un bellezón. Y todas esas cosas parecen una tontería, pero no lo son. Porque, por ejemplo, si tú quieres que te incineren, pues no necesitas una foto. Sí. Pero claro, tienes que tenerlo claro. Bueno, hay gente que se incinera y después mete dentro de su nicho También, mete también. el tarro de la ceniza. Claro, pero esas cosas la gente tenemos que tenerlas claras. Claro. O por lo menos tener tu familia, tu círculo inmediato, que sepa qué es lo que quieres si te pasa algo. Lo que pasa es que llegar un poco con tu familia, a tu capilla, a tu panteón, y decir, quiero que me entierren ahí, parece que da un poco de yuyu. Ya, pero es Pero hay que que hacerlo. es la única cosa que tenemos cierta. Sí. Tú no sabes si vas a estudiar más, si vas a estudiar menos, si vas a trabajar aquí, pero que nos vamos a morir. Eso es la única cosa que tenemos no cierta. falla, ¿no? Eso no falla, ¿no? Antes o después, sí. pero vamos ahí. En tu libro, en Acompáñame, los prólogos y los epílogos que aparecen Sí. están escritos por personalidades bastante prestigiosas, ¿no? Sí. Tanto a nivel literario, como son el de Rubén Castillo, como son el de Juan Tomás Frutos, Sí. pero también a nivel científico, ¿no? Sí. Por ejemplo, aparece uno de los prólogos, el primero es de José Miguel Gaona. Sí. ¿Quién es este señor? Pues este señor es un psiquiatra, es científico, es investigador, bueno, es escritor también, pero vamos, ha sido el pionero en España de tratar el final de la vida desde un modo más científico. Estuvo estudiando el tema de las experiencias cercanas a la muerte cuando todavía no estaba muy bien visto en España, porque ahora todo el mundo habla de experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo va a conferencias, pero hace unos años el tener esas inquietudes te podía costar el prestigio a nivel científico. Y fue un hombre muy valiente.
Y bueno, Sí, aparecen otros dos, bueno. sí, sí. Entonces presenté el libro en Madrid junto a él en un pequeño congreso que organizó él en Madrid, en Mirasierra. Y bueno, lo presenté porque me lo presentó él y mi amigo Oscar Llorens, que bueno, para mí presentarlo ahí en Madrid, en el entorno de un congreso, aunque fuera pequeñito, bueno, pues para mí fue un honor. Hombre. Y para mí es una persona muy importante. Sí. Después también aparecen otros prólogos de Juan José López Martínez y de Jesús Arús. Sí. Pues Juan José López Martínez es un médico de Cartagena que bueno hace también terapia transpersonal, ha hecho también miles y miles de regresiones porque él forma gente en estos proyectos y es una persona que está muy versada, ha estudiado mucho, ha leído mucho y está escribiendo mucho al respecto. Y es una persona pues muy notable a nivel nacional e internacional. ¿Y Arús? Jesús Arús, en paz descanse, pues es un profesor de física cuántica en la Universidad de Barcelona que falleció hace un par de años. Y bueno, él digamos que se enamoró de mi libro y él hablaba mucho de mi libro y por eso él me envió esa especie de prólogo que era lo que él había sentido al leerlo y bueno, pues decidí incluirlo. No, de hecho, el ir adornado con estos Claro. prólogos ahí envuelto, ¿no? Claro. Con estas voces tan competentes en la materia, Bueno, yo un aval para Acompáñame. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado que ni una sola de las personas que me acompañan en el libro hubiera podido ser realidad. Y cuéntanos algunas de las recomendaciones que ofrece en Acompáñame. Pues mira, como no es un libro al uso, las puedes abrir por donde quieras. Pues mira, me ha salido la recomendación número 4, que se titula Si quiero hacer las paces, ayúdame. Si te pido que localices a alguien porque quiero hacer las paces, no me recuerdes cuál fue el motivo de nuestras diferencias y solo realiza mi petición. No me cuestiones. Piensa que lo más importante ahora, en este momento, es mi necesidad de estar en paz, con mi alma y con el mundo. Quiero irme sin equipaje y sin causas pendientes. Sí, bueno, sin viejos demonios. Exacto. Sí. Muchas veces le dices a los hijos o a algún familiar que llame a alguien porque estás peleado y quieres hacer las paces y entonces pues te ponen alguna pega, pero si te hizo no sé qué, los que acompañamos, lo único que tenemos que hacer es hacer lo que nos mandan. Y dejarnos de interpretaciones. Dejar que hierva la sangre, ¿no? Que exacto. Muchas veces buscamos. O sea, nuestro comportamiento y nuestras acciones van encaminadas a que la persona en cuestión se vaya en paz. Sí. Bueno, Carmina, hemos llegado al final del programa. Me gustaría saber dónde pueden encontrar nuestros espectadores tu libro, Acompáñame. Muy bien. Pues lo tengo en la librería Cantero, aquí en Molina, en la librería La Cerámica también, papelería librería La Cerámica, y en un herbolario nuevo que han abierto aquí en Molina, enfrente de la heladería Kika. Que es amigo mío y le he dejado ahí también unos cuantos ejemplares por si alguien que pasa por ahí. Además, bueno, Acompáñame tiene una versión en ebook. Tiene una versión en ebook. Que también se puede adquirir, ¿no? Por internet. También se puede adquirir por Amazon, sí. Muy bien. Pues ya lo saben. En fin, esperemos que esta nueva entrega de Lluvia de Meteoritos pues nos haya servido para conocer mucho mejor a Carmen Martínez Maricó, Carmina, conocer a su persona, conocer su obra. Y bueno, recordarles que la próxima semana, a la misma hora, estaremos aquí en Tader Televisión con un nuevo invitado. Así que buenas noches y buenos libros. En la Nochebuena del año 1858 cayó en Molina de Segura el mayor meteorito caído en la península ibérica. Cuenta la leyenda que ahora, tantos años después, del cráter que creara al impactar, emana una sustancia invisible que al respirarla dota con el don de la literatura a los vecinos de la ciudad, lo que ha hecho germinar una generación de escritores como nunca se había visto por estos lares.
originando una lluvia de meteoritos.